Los resultados del domingo y el anticipo de las elecciones están dejando demasiados pelos en la gatera en algunos partidos. Los varones socialistas dicen off the record que la culpa de la debacle del partido es de Pedro Sánchez. Ciudadanos da un paso atrás y no se presentará a los comicios de este verano. Cargos como IGEA apuestan ya por crear una nueva plataforma política. Sumar y Podemos irán al choque en la confección de sus listas y mientras en el PP sigue la euforia por el poder alcanzado y se muestran unidos ante el ordago de Sánchez. Veremos a ver si la fiesta continúa cuando empiecen las negociaciones con Vox en muchos territorios. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Mal ambiente se respiran en todas las sedes del PSOE de este país, tanto por los candidatos que han perdido y que veladamente culpan a Pedro Sánchez de su derrota, como los que han ganado y no ocultan sus diferencias con el presidente. Reconoce el gran vencedor de los socialistas, Emiliano García Paje, que su presidente no le llamó la noche electoral para felicitarle por la mayoría absoluta conseguida en Castilla-La Mancha, mientras que Feijóo sí le envió un mensaje por el buen resultado. La verdad es que hay cosas que son totalmente incomprensibles. Bueno, hoy toda la izquierda utilizaba de repente un mismo lenguaje para referirse a los resultados del 28M y a los posibles pactos entre PP y Vox en muchos territorios, entre ellos, al menos aquí en Castilla y León, las capitales de Valladolid y Burgos. Seguramente se lo han escuchado decir a muchos dirigentes socialistas de Sumar y de Podemos en las últimas horas. Ola de retroceso, ola reaccionaria y ola populista. Nos vamos a cansar seguramente de escuchar estos calificativos, estos términos de aquí al 23 de julio. Y mientras, la sede de Génova esta mañana era una auténtica fiesta. Abrazos, aplausos, besos, sonrisas, paseillos y fotos, muchas fotos. Feijóo ha celebrado con los suyos los buenos resultados del domingo. Y Ru García Ribote, buenas noches. Nos vas a enseñar ahora las imágenes. Bueno, pues vamos a verlo. Hacia las 12 de la mañana, Feijóo, junto con los candidatos autonómicos que se presentaron a las elecciones el domingo, recorrían la calle de Génova. Encabezaba la comitiva la gran ganadora, Isabel Díaz Ayuso. Después entraban en la sede del PP, donde todo han sido aplausos. Allí eran recibidos por las nuevas juventudes del partido y, por cierto, no solo se escuchaban las palmas de los aplausos, sino también el tema de los Ramones, What a Wonderful World. La ovación ha continuado, también los besos, los abrazos, y ya en la sala de reuniones la cúpula del PP ha compartido conversaciones y fotos, y todo ello delante del eslogan "Ganamos el 28M, ganaremos el 23J". Bueno, pues posteriormente en la intervención ante la Junta Directiva, Feijóo ha dicho que Sánchez quiere que los españoles elijan entre vacaciones o urnas y además ha lanzado un anuncio. Ha puesto a disposición el constitucionalismo, los votos del PP, con el objetivo de que Bildu no pueda gobernar. Ese era el anuncio que hacía Feijóo esta mañana. El líder del PP ha vuelto a hablar del cambio. Dice que España necesita pasar ya de página, de un gobierno que está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Es que el resultado del 28M ya le ha ahorrado a la nación 5 meses de sanchismo. Hemos conseguido recuperar la mejor versión del Partido Popular en toda España. Somos el partido más unido, el partido más ilusionado, el partido más consciente de nuestros retos con los ciudadanos y, lo que es más importante, somos el partido mejor preparado para gobernar en las comunidades, en los ayuntamientos y en España. Bueno, pues Alfonso Fernández Mañueco también ha asistido a esa junta directiva, se ha felicitado por los resultados en Castilla y León y dice que los ciudadanos también han reconocido y han valorado el gobierno de aquí, el gobierno autonómico. Eso es, está convencido que los resultados significan el apoyo a lo que llama eficacia del gobierno regional. Para Mañueco, la ciudadanía ha puesto en valor los gobiernos y la gestión del Partido Popular. Los españoles dijeron el otro día, y lo van a volver a decir el 23 de julio, las ganas de cambio con urgencia. Yo creo que ha habido un respaldo a la eficacia en el gobierno del Partido Popular, en ayuntamientos, diputaciones y, por qué no decirlo, también del gobierno autonómico.
Pues Ruth, el que ya está en pre-campaña es Pedro Sánchez. Esta mañana ha sido muy madrugador a la hora de publicar un tuit en el que saca pecho de la situación económica de este país y ataca directamente ya al oponente. Sí, se abre la veda de la pre-campaña. Pedro Sánchez sacaba pecho de la gestión de su gobierno a través de Twitter, ¿cómo no? El IPC baja al 3,2%, casi un punto menos que en abril por la moderación del precio de los alimentos y la bajada de los combustibles. Las medidas socialdemócratas funcionan y benefician a la mayoría social de este país. Eso es lo que la ultraderecha no puede soportar, decía el presidente. Bueno, pues la que también se ha dado prisa en registrar su partido para las elecciones de julio ha sido Sumar, el partido de Yolanda Díaz, que ya cuenta con la incorporación de Izquierda Unida, Alianza Verde y Equo. La pelota ahora está en el tejado de Podemos. De momento no se conocen más datos sobre la negociación entre Podemos y Sumar, que ya se ha registrado como un partido instrumental. Movimiento Sumar se llama. Desde la formación tuiteaban: estamos listos para las elecciones, constituimos un partido instrumental que sea el corazón ciudadano del proyecto y presentarnos con garantías el 23J. Avanzamos en una confluencia con todas quienes compartan el horizonte del país. Queremos que Yolanda Díaz sea presidenta. Bueno, y tras la debacle auténtica de Ciudadanos, han perdido unos 300.000 votos, hoy su dirección ha decidido no presentarse a esas elecciones, a las del 23 de julio. Así lo anunciaba el secretario general del Partido Naranja, Adrián Vázquez. Ha afirmado que los españoles no ven a Ciudadanos como una alternativa política y que es el momento de hacer un alto. Dicen no rendirse, no se van a disolver, sino que se centrarán en un rearme orgánico e intelectual. El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España. Pues Francisco Egea, el procurador de Ciudadanos en Castilla y León y de los pocos cargos que existen en una institución, ha sido muy duro con esta decisión de su partido. Dice que una formación o se presenta a las elecciones o se disuelve, pero que no se puede hibernar. Ruth, ¿qué es lo que propone? Bueno, pues básicamente lo que propone es construir, es decir, crear otra plataforma política con el objetivo, ha dicho, de sacar del andador en el que ya va Castilla y León y España. Se queja Egea de que quienes han tomado decisiones erróneas en Ciudadanos sigan al frente. Y ojo, porque ha afirmado que no hay partido que abandonar porque directamente no hay partido. Una plataforma en la cual tienen que caber todos los que han pasado por Ciudadanos. Tienen que caber. Y tiene que caber más gente. Y tenemos que volver a recuperar nuestro voto, nuestra inteligencia, nuestro programa. Y eso no se hace expulsando gente. Y esa es mi intención. Mi intención es ponerme a trabajar, insisto, desde... ¿Y esa plataforma le daría tiempo a presentarse a las nacionales? No parece que haya un tiempo razonable para esto. Bueno, pues tras conocerse ese anuncio, Luis Tudanca ha publicado un tuit, no sé si muy afortunado, atacado duramente al partido de Ciudadanos. Lo digo sobre todo teniendo en cuenta que en Burgos el Partido Socialista, el alcalde Ariel de la Rosa, ha gobernado en coalición hasta hace unos días, precisamente con la formación naranja. Ha sido duro el líder del PSOE con Ciudadanos. Este era el tuit que escribía: último servicio al PP antes de morir. Nunca fue un partido político, fue un instrumento para sostener al PP en su peor momento. Mercenarios de derechas que además se van sin pago por los servicios prestados en la mayoría de los casos. Descanse en paz. Bueno, pues Ruth, vamos ya con la encuesta del día en las redes sociales, en Twitter. Lo primero vamos a ver la pregunta que hemos hecho hoy. ¿Votará el 23 de julio en las elecciones generales aunque esté de vacaciones? El resultado más votado ha sido el sí, el 88%, y a pesar de que las elecciones caigan en plenas vacaciones, aseguran que ejercerán su derecho al voto. Bueno, a mí me ha sorprendido bastante el resultado. Gracias, Ruth. Luego volvemos contigo. Voy a ver si a los tertulianos, contertulios de esta noche también les sorprende. Vidal Arranz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Marta Bermejo, ¿todo bien? Buenas noches, todo bien. Tenemos hoy una estrella invitada. Tenemos hoy aquí a Antonio Pérez Henares, más conocido como Chani. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallados. Luego tenemos una conversación interesante tú y yo, pero ahora quiero que hablemos de la actualidad. Ahora tendremos que hablar del gobierno. De muchas cosas. ¿Qué crees que va a pasar? Mucha abstención por las fechas, estamos en verano, hay puente, por cierto, en Castilla y León, en 4 comunidades autónomas, vacaciones, eso le beneficia al PSOE.
precisamente porque el PP está muy movilizado y a lo mejor en esas fechas lo estaría menos. ¿Pensáis incluso que se puede reactivar el voto socialista? Chani, venga, inaugura esta tertulia. Vamos a ver, yo quisiera decir una cosa de entrada. No sé si os habéis fijado que las elecciones municipales han sido la verdadera moción de censura. Vamos a ver, esa es la moción de censura que ha triunfado. ¿Recordáis a Feijóo? No la de Vox, no la de Vox. No, quiero decir, la que ha triunfado, porque esta directamente ha hecho disolver las Cortes. Era lo que pedía la otra moción de censura, que se disolvieran las Cortes, etc. Esto ha sido una moción de censura de la ciudadanía en las urnas. Y eso no se puede ni olvidar ni intentar pegarle fintas. El personal, en general, está muy cabreado. Y encima, si lo quieren... ciudadano medio te refieres, Sí, ¿no? sí, el personal a pie. Y si encima le quieren ir a hacer a votar el día 23 de julio, empieza a darse cuenta que eso es por una jugada política. ¿Están pensando de verdad en la ciudadanía o esta jugada es para que no vayan a votar? Eso se puede volver muy en contra. Yo creo que eso y que el hecho de que en junio creo que es cuando hay que pagarle a Hacienda, no sé yo si la fecha no es eso que pisan, ¿te acuerdas? Y te pega así. Ha sido un arrebato de una noche de Sanedrín y a mí me parece un error. A lo mejor para Sánchez no, pero para el PSOE es un error que puede ser letal. O sea, no hay un as debajo de la manga que tenga el presidente, no hay una estrategia de esas ocultas que... Yo lo creo, no estoy muy de acuerdo con Chani, la verdad. Yo creo que realmente está muy pensado, que Sánchez lo ha hecho adelantando por la izquierda, que ha pillado a todos con el pie cambiado y que está todo muy bien estudiado. Es verdad que a lo mejor él cuenta con una parte de abstención que no se va a dar, y en eso sí que estoy de acuerdo, porque la gente está cabreada, lo hemos visto en las elecciones municipales, pero es que también está el efecto contrario, en el que los socialistas ahora mismo tampoco van a dejar y no quieren que la derecha y lo que ellos llaman ultraderecha gane, y realmente yo creo que van a salir también en masa a votar. Entonces, la participación yo creo que va a estar bastante elevada y no sé a quién va a beneficiar, pero sí que es cierto que ya ha ganado, yo creo, en parte con que Ciudadanos no se presente, que le va a dar muchos votos al PSOE, también en parte al PP, pero también va a recibir muchos votos el PSOE. No, yo también creo que el Partido Socialista... ¿Tú ves que Ciudadanos, el votante de Ciudadanos... ¿A dónde se va a ir? ¿No se va a ir más al Partido Popular que al Partido Socialista? Yo creo que va a estar muy repartido ahora mismo. Pero veamos lo que ha sucedido. Es que hay que ir a los datos. Es que ha votado muchísima gente en estas elecciones. Es que ha votado muchísima gente. Y lo que han dicho es algo muy claro. Bueno, tampoco está tan claro. Realmente tampoco ha habido una victoria masiva del Partido Popular. Sí. No, yo creo que está bastante ajustado y que va a tener que pactar con muchísimos partidos. Si os creéis de verdad el análisis que ha hecho Tezanos... No, hombre, no. Sí, es que parece que os estáis creyendo el análisis de Tezanos al traspaso. Me baso a la realidad. ¿Cuántas mayorías absolutas ha tenido el Partido Popular, Chani? No, yo te voy a decir una cosa de votos. Ha subido, por supuesto, y hay una intención de cambio. Déjame que te diga el número de votos. En las elecciones municipales anteriores, el Partido Socialista le sacó al PP 1,5 millones de votos. En estas elecciones, el Partido Popular le ha sacado al Partido Socialista 800.000 votos. Suma 1.500.000 y 800.000 y te salen 2.300.000 votos que han cambiado. Y eso es tremendo. Nunca se había producido en la historia de la democracia, posiblemente, una hecatombe de este nivel para los socialistas. Han perdido 16 ciudades capitales de provincia. Han perdido 7 comunidades autónomas. Y eso tiene un responsable. Y además todo el mundo lo sabe, y los socialistas también, que se llama Pedro Sánchez. Totalmente. Es verdad que si se extrapolan, Chani, si se extrapolan los datos, que es lo que desde Moncloa se está trasladando estos días, si extrapolamos los datos de estas municipales y autonómicas a unas generales, PP y Vox no conseguirían. Pero vamos a ver, que me estáis haciendo un Tezanos, por favor. Perdona, ¿sabes cuánto le da teóricamente esa transpolación a Vox? 15 diputados. ¿Alguien se cree que Vox va a sacar 15 diputados? Por favor, es que, de verdad, mira, la ensoñación que se puede producir en una noche de pánico es lo que ha sucedido. El señor Sánchez, con la señora la Montero del PSOE y con Bolaños, que es un genio de la estrategia, por lo visto, han decidido esto que sí, que es un salto de Sánchez para intentar salvar el pellejo.
es su pellejo. Sí, por supuesto, porque pero el problema es Vamos a escuchar a Vidal. Yo solo creo que es el peor candidato. Dani, no te olvides de Oscar López, segoviano de esta tierra. Ah, sí, también, perdón. Lo de las simulaciones es un tezanos, efectivamente. Sí. O sea, es un autoengaño en toda regla, que allá ellos si se lo quieren creer, pero vamos, va a ser tan próximo a la realidad como las encuestas que decían que había posibilidades de conquistar la alcaldía y la Comunidad de Madrid y han logrado mayoría. Son los datos que han comprado determinados medios. Pero no tiene ningún sentido, hombre. Es decir, extrapolar unas municipales a unas generales es dificilísimo en cualquier caso, pero si lo quieres hacer, tienes que hacer muchas operaciones intermedias para filtrar. O sea, obviamente un partido como Vox e incluso un partido como Podemos tiene un porcentaje de voto en las municipales relativamente pequeño con respecto a unas generales, porque no tienen capacidad de presentar candidaturas en todos los municipios. Entonces, claro, eso te distorsiona. Vox estará ahora mismo como mínimo, incluso si está a la baja por el crecimiento del PP, no menos de un 11%, un 12% de votos, y ahí le salen un 7%. En fin, todo eso distorsiona todos los resultados, es un sinsentido. Pero bueno, respecto a la jugada, yo sí que creo que la jugada no está mal, ¿eh? Estoy un poco de acuerdo con Marta, es una jugada inteligente. ¿Te parece más inteligente incluso que hubiera roto con Unidas Podemos, que hubiera una crisis de gobierno y el pacto se hubiera... Sí, yo creo que, vamos a ver, yo creo que la decisión de Sánchez, que nos ha pillado con el pie cambiado a casi todos, y eso revela que no está mal, es decir, desde su perspectiva, si te pilla con el pie cambiado es que algo ha hecho bien, ¿no? Entonces, la decisión de Sánchez tiene como tres patas, ¿no? Por un lado, lo que voy a decir no digo que le vaya a salir, pero digo que su planteamiento, que no está mal pensado, tiene tres patas. Por un lado, con respecto a la oposición de derechas, va a intentar hacer de nuevo un movimiento como el de la Plaza de Colón, es decir, aprovechar la fuerza de la derecha en su contra. Una llave de judo que le salió muy bien con la famosa manifestación de Colón, que aprovechó para convocar elecciones inmediatamente y utilizar, digamos, el miedo a la derecha en su favor. Claro. Eso en ese momento le salió. Yo creo que ahora no le va a salir, porque efectivamente estoy de acuerdo con Chani en que la gente está muy quemada y ese recurso está gastado, está bastante quemado. Lo hemos visto en Madrid y lo hemos visto en muchos sitios. Pero bueno, es verdad que la posible tensión que se pueda producir en las negociaciones PP-Vox en ayuntamientos y en comunidades es una munición que va a tener. Eso es incuestionable. Por otro lado, se deshace de Podemos sin generar una crisis de gobierno. O sea, es una muerte limpia, es una puñalada sin sangre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, se deshace de Yolanda Díez también. Quienes dicen que Yolanda Díez es la gran triunfadora a mí me da un poco la risa. Es decir, yo creo que ha quedado de manifiesto que el proyecto de Sumar no va, no tira. Bueno, el caso de Más Madrid es el mejor resultado, digamos, a nivel nacional, que da el sorpaso al Partido Socialista, pero el caso de Ada Colau es otro. Hablaba Vidal de que nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Chani, que se mueve muy bien por muchos mentideros de Madrid y que está siempre donde está la noticia, me comentaba antes fuera de cámara, que él estaba en el momento en el que Pedro Sánchez anuncia la convocatoria electoral, el adelanto electoral, con el rey y con el ministro Marlaska. Bueno, yo estabas cerca. Estaba en un acto, luego sí estuve. Pero yo quiero que nos cuentes las caras de ambos, sobre todo la cara del ministro, porque el rey estaba previamente informado. Era un acto que había en el Palacio del Pardo, porque era el premio de las órdenes militares, el premio de historia que se ha dado a grandísimos historiadores, se le da en este caso a un napolitano, y entonces para llegar ahí, sabes que hay que llegar media hora antes de que llegue el rey, a las 11. Estábamos sentados esperando y de pronto pues mucha gente empezó a mirar el móvil. Lo que acababa de llegar al móvil era que había convocado. Lógicamente había llamado al rey minutos antes o 20 minutos antes y, bueno, así como ¿qué va a pasar, no? Don Felipe es tremendamente puntual y no creo que hubo ni un retraso de un minuto. Y le tocó de ministro de día, le tocaba a Marlaska. Y de verdad era verle la cara. O sea, porque creo que... no sabía nada, se enteró en ese momento. Yo creo que se pudo enterar, o se había enterado 30 minutos antes, como mucho. La verdad, y allí al principio hubo una sensación de sorpresa. Según fue calmándose la cosa, en realidad la gente lo que empezó a pensar, ¿por qué hace esto Sánchez?
Y Sánchez ha hecho esto, suscribiendo algunas de las cosas, por dos cosas esenciales. Para librarse de la crítica interna. Sí, eso también. O sea, él lo hace eso porque sabía que iba a vivir él un infierno, porque le iban a señalar como el culpable, porque lo es, porque lo es. Y luego, Esto es curioso, Chani, porque hoy en muchos medios de comunicación le señalan muchos varones, pero sin nombres y apellidos. Ya sabes, los de Récord. Lo de siempre. Bueno, aquí Óscar Ponte habló tranquilamente con la voz Bueno, bien alta, diciéndole que esto había sido algo... La tendencia, sí, a buen entendedor. Eso es una cosa. Después iba a vivir otro infierno, que ya lo estaba viviendo, del Cisco, porque tenía el gobierno dividido en tres. Ya, eso entiendo. Ahora bien, si el señor Sánchez es el que ha provocado la catástrofe del PSOE, que ha aguantado en determinados sitios porque había alcaldes o porque había presidentes, ¿qué tal? Si es Sánchez quien va solo, porque yo estoy convencido que el PSOE ha aguantado un poco mejor porque tenía muy buena gente en candidatos, pero que el pedrisco, Pedro ha sido pedrisco y ha dejado de verdad los huertos del PSOE absolutamente aniquilados. Y este, que es el peor candidato, ahora es el que sale a hacer un plebiscito. Y eso es una buena idea para él, pero para el Partido Socialista Obrero Español puede ser letal. O sea, quiero decir, y además hay un elemento. Sánchez en estos momentos, y eso suele pasar en política, ¿recordáis que hubo un tiempo que Sánchez podía hacer lo que quisiera, incluso mentir, tal, y no pasaba nada? Y hay un momento determinado que eso se quiebra. Y ahora ya no se le perdona ni lo que hace bien, ¿entiendes? Porque Sánchez en estos momentos es el apestado de la política española. Y ahora el ataque que allí apareció tal es que, perdona, es el que ha pactado con Bildu, es que es el que ha pactado con los separatistas, es el que ha mentido una y otra vez a la sociedad española. Y ahora delante no tiene, tú lo decías, la foto famosa de Colón. Pero es que Feijóo no es casado. Mira lo que hizo en el balcón, humildad y prudencia. Pero es que para nada. ¿Y tú crees que ya cala la monserga de que viene la extrema derecha, que viene si va a ser eso toda la campaña, vamos, pero si ya le han llamado facha o nos han llamado facha a 3/4 partes del país. Vamos a escuchar a Marta. Sí, no, básicamente yo lo que digo es que lo que estábamos aquí hablando era si había sido una buena estrategia o no de Pedro Sánchez, porque él va a morir matando, pero está claro así, eso ha demostrado que él ha sido así durante toda esta legislatura y va, como digo, a morir matando, que no dudamos que seguramente vaya a caer en estas próximas elecciones. Tras haber matado a su partido. Él va a morir matando ahora tras haber matado a su Demostrando partido. además que le importa muy poquito, que no hemos hablado nada, de que el 4 de junio asumimos la presidencia de la Unión Europea. Va a dejar de lado las elecciones. Bueno, ya había cierta incertidumbre entre los países miembros, claro, entre los socios de la Unión es que Europea, le da igual porque a ver hasta qué va lo a pasar. que podamos llegar a mostrar dentro de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que pese a todo lo que estamos diciendo, Chani y Vidal, yo creo que ha sido esa buena estrategia de pillar a todos con el pie cambiado, de que a nadie le va a dar tiempo realmente a rearmarse en sus listas y de que puede que eso, aunque no le dé la mayoría para gobernar, sí que yo creo que le va a beneficiar en cuanto a los resultados que hemos tenido. Permitidme un segundo. Es verdad que ha puesto muy nerviosos a mucha gente y nos puede cambiar las vacaciones también a otros tantos. Vamos de España a la Unión Europea, vamos a Castilla y León, porque se ha celebrado el primer pleno en las Cortes Regionales y, como se pueden imaginar, bueno, pues se han colado entre las intervenciones de sus señorías los resultados del domingo y el adelanto electoral. Luis Tudanca, del Partido Socialista, no ha hecho apenas referencias, ha optado por preguntar por temas del sector agrario, pero claro, Mañueco ha aprovechado la ocasión para recordar los malos datos del PSOE en estas elecciones. Ruth. Bueno, pues empezaba el pleno con una pregunta de Tudanca sobre si son suficientes las medidas de la Junta contra la sequía. Mañueco respondía haciendo una reclamación al gobierno de Sánchez. Tudanca le reprochaba que de nuevo se refería a Pedro Sánchez. Mañueco afirmaba que el tiempo se le ha acabado a Tudanca y el secretario general del PSOE le replicaba haciéndole una advertencia sobre especies invasoras. La sesión ha dado para más. Otro de los protagonistas ha sido Francisco Igea. A partir del 23 de julio ya no va a tener que pedir usted nada a Sánchez. Y ha perdido 5 años, se acabó su tiempo. Señor Tudanca, es una lástima. Que pase buen verano, por si no vuelve. Muchas gracias. Sigue usted hablando de Pedro Sánchez cada día, ahora con la diferencia que aplauden a las listas menos votadas. Señor Mañueco, no se suba, no se pongan tan arriba, señor Carnero.
Por cierto, como sé que me lo dirá, y hablando del campo, cuidado con las especies invasoras y las malas hierbas, porque acaban dañando el ecosistema y sobre todo a quienes viven en el mismo sitio, señor Mañueco. Usted ha conseguido, usted personalmente, que este país vaya camino de ser ese país de Europa en el cual un gobierno del Partido Popular se une a los populistas de Europa. Y en eso he de reconocerle que el mérito es prácticamente suyo en exclusiva. Se le ve a usted más malhumorado de lo normal. Creo que el domingo por la noche pasó un mal día. Siempre habla por la unidad y que usted trabaja por la unidad. Y la verdad, tiene razón, porque tenía 12 procuradores y ahora solo tiene uno, su partido. Bueno, ayer por la tarde saltaron las alarmas en las redes sociales porque algunos medios de comunicación, muy pocos, publicaron que también en Castilla y León y Galicia se iban a adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales. Era una noticia falsa, pero hoy le han preguntado a Mañueco a su entrada en la sede del PP en la calle Génova en Madrid por ese asunto. ¿Qué ha respondido, Ruth? Pues lo ha negado, no va a haber adelanto electoral en Castilla y León. El mandato, dice Mañueco, que es hasta marzo de 2026. Asegura que el funcionamiento del gobierno regional es bueno. Son especulaciones, pero yo ya he dicho por activa y por pasiva que el mandato es hasta marzo del 2026 y el gobierno está funcionando con eficacia. También hay mucho interés en saber cuáles son las condiciones que va a imponer Vox al Partido Popular para negociar muchas alcaldías, 2 de ellas al menos en Castilla y León. Hoy ha hablado Juan García Gallardo. Y lo que ha dicho es que la negociación se va a hacer desde Madrid. Se hará de forma centralizada. García Gallardo ha señalado que los criterios van a ser comunes en toda España, lo que apunta a una negociación en bloque. Si las conversaciones no llegan a buen puerto, serán los alcaldes candidatos de las listas más votadas. Dice Gallardo que hay tiempo de sobra si la voluntad es firme y clara. Nosotros ya hemos dicho muy claro que ni regalos ni chantajes, tendemos la mano al Partido Popular y tendremos que ver si está dispuesto a construir una alternativa en aquellos lugares donde podamos gobernar juntos. Lo que está claro es que las directrices serán a nivel nacional y obviamente el ejemplo del Gobierno de Castilla y León servirá de inspiración para unos posibles gobiernos en otros territorios. Bueno, como es muy habitual siempre, Vox, todo se decide desde Madrid y más los pactos. Vidal, ¿tú crees que la fórmula Castilla-León de Castilla y León, PP-Vox, de entrar en el gobierno, vicepresidente, en este caso también presidencia de las Cortes, va a ser la norma habitual en la negociación de los pactos? Porque Vox ha dicho claramente que quieren entrar en los gobiernos, que quieren en este caso carteras municipales. La verdad es que no tengo ni idea, va a ser un punto de fricción, sin lugar a dudas, porque yo creo que uno de los errores que ha cometido Feijóo es participar en la demonización de Vox de alguna manera, aunque ha sido prudente, pero bueno, ha jugado un poco a distanciarse excesivamente de Vox y a colocarles como en un lugar peligroso, que luego, claro, te genera una contradicción tremenda cuando tienes que pactar con ellos, ¿no? Entonces, esta es una contradicción que el PP sigue sin resolver bien y que les va a colocar en un brete, porque por un lado es lógico que Vox quiera entrar en los gobiernos, especialmente allí donde su peso sea importante, es decir, si tienen un concejal, pues a lo mejor no es razonable, ¿no? Pero si tienen más, pues puede que sí. Y también el PP no va a querer, va a intentar escurrir ese bulto, ¿no? Eso es lo que antes me refería, que puede darle munición al Partido Socialista en estos 2 meses previos a las elecciones, ¿no? Yo creo que sería razonable que entraran en el gobierno municipal, pero también en algunos casos puede que sea razonable que no entren, es decir, depende de las circunstancias y de las situaciones, depende de si estamos hablando, ya digo, de un apoyo que es decisivo y por consiguiente... Claro, si no es decisivo, entiendo que no lo van a hacer, claro. A ver, entiéndeme... Si el PP se asuma más que la izquierda... No, me he explicado mal. Si no es decisivo, efectivamente no estamos hablando de esto. Digo, si el peso de Vox no solo es que sea decisivo, sino que es importante, ¿no? Es decir... si aportan el 30% de... Decía antes, Chani, Marta, lo del discurso del miedo, ¿no? Que es un poco lo que están lanzando los partidos de izquierda en estos momentos. ¿Tú crees que puede calar?
teniendo en cuenta el resultado de las elecciones municipales, donde parece que no le ha pasado factura al Partido Claro, Popular. yo creo que realmente en un aspecto sí que tenía razón Miguel Gallego cuando se ha tomado el ejemplo, o sí que creo que en algunas partes, por lo menos aquí en Castilla y León, se ha visto que no es tanto cómo se presenta el partido de Vox para luego todo lo que puede llegar a hacer en la realidad, que esto lo hemos hablado aquí muchas veces. Yo creo que realmente no sé si va a calar tanto ese mensaje, para los de izquierdas por supuesto que van a salir porque están horrorizados, pero sí que es cierto que creo que va a cambiar mucho el panorama de los pactos con respecto ahora a las elecciones del 23J. Es decir, si no hubiera estado estas elecciones ahora mismo, yo creo que Vox iba a ser muchísimo más tajante, que iba a pedir muchísimo más y que iba a ser muchísimo más firme que lo que va a poder llegar a ser ahora con esas directrices desde Madrid, porque a nadie le interesa ponerse, yo creo que tan tajante como lo han sido, como lo fueron aquí en su momento. Feijóo además también ha dicho que no va a permitir que las negociaciones las marque Vox, como pasó en Castilla y León, y también ha dejado un mensaje muy claro. Entonces no sé cómo se va a ver el panorama de las negociaciones, porque los dos partidos lo tienen complicado, pero es verdad que tienen que ceder unos y otros. Son equilibrios complicados, ¿no?, los que les esperan a partir de ahora. En la política de la necesidad se hace virtud al final. ¿Recordáis que Feijóo fue el más pragmático luego aquí en Castilla y León? Absolutamente. Inmediatamente. Vamos a ver. Hay que decir de entrada una cosa, el derecho de Vox de entrar en las instituciones se lo han dado a los ciudadanos votándole. Es que tú lo que no puedes es negar una evidencia que en las elecciones generales llegaron a un altísimo nivel de votos, de 3 millones y pico, 3,5 creo. En estas, como decíamos antes, claro, solo 1,5 porque se han presentado en mucho menos sitios. Por eso te decía que lo de Tezanos era... Claro, pero aquí hay un problema, ¿por dónde le aprieta el zapato a Vox? Que si el ciudadano percibe que no es útil para echar a Sánchez, Vox puede pegarse el chaquetazo. ¿Qué le ha pasado en Madrid? Que como lo último que habían estado haciendo Ortega y Monasterio era ponerle zancadillas continuamente y negándose a establar con Almeida o con Ayuso, pues simple y llanamente les han dado mayoría absoluta. ¿Qué pasó en Andalucía? 3/4 partes de lo mismo. Macarena Olona diciendo, como os falte uno, os vais a enterar. ¿Tú crees de verdad que perdonaría un votante incluso de Vox que por su partido, los muy cafeteros sí, claro, pero en general le dejaran un gobierno que ha ganado la derecha, que fuera gobernado de nuevo por el PSOE y la extrema izquierda? Si hablamos de extrema derecha, hablemos también. Sí, dejadme que vayamos a hablar de Ciudadanos. Por cierto, lo que ha dicho en concreto el señor Gallardo es que se realizarán esas negociaciones desde Madrid. O sea, no es que se vayan a realizar desde Madrid, como hemos dicho aquí, sino que habrá directrices y criterios comunes. Esas son las palabras exactas. Como siempre. Ciudadanos, ¿tiene sentido que Ciudadanos no se presente a las elecciones autonómicas? ¿Entendéis un poco también el enfado de IGEA que diga, si un partido existe, tiene que presentarse, eso de hibernar un tiempo para volver? Lo entiendo perfectamente, entiendo el enfado de IGEA y estoy de acuerdo con él. Realmente yo creo que Ciudadanos, la directriz o el camino que tendría que tomar es el de desaparecer, porque el batacazo que se ha metido es absolutamente bestial. No entiendo lo de hibernar, pero desaparecen entiendo un rato, digamos que desaparecen un rato para luego volver, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Yo realmente creo que lo que habrían tenido que reflexionar hoy es, no tiene sentido, ya no somos un partido que realmente tenga un electorado detrás, no tiene sentido que sigamos hacia adelante. Yo no lo veo en ningún sentido. Creo que ya habrían tenido que tomar otra dirección, pero entiendo perfectamente que no se presenten. ¿Para qué? ¿Se puede interpretar como una especie de apoyo al Partido Popular lo que han hecho hoy? Bueno, yo creo que simplemente lo que han dicho es que tiramos la toalla, pero que no se note. Pero se nota todavía más, está claro. Si es que al Ciudadanos no la ha retirado nadie, la ha retirado las urnas. Eso es un hecho evidente. Mira, en Madrid, Yacís, pues, oye, parecía que nada. Simplemente es firmar el acta de defunción y parece que la quieren firmar por plazos. Desde luego al PP le viene bien, sin duda, porque simplemente el estar le quita unos restos que pueden serle útiles. Ahora, es un partido finiquitado y lo siento, pero muchísimo y a nivel personal. Me ha parecido, no lo sabía, muy desagradable ese tuit, porque lleno de insultos, que era de Tudanca. Es Tudanca, sí. Pues, de verdad, llamándoles mercenarios. Hombre, un respeto con los difuntos. Eso de entrada, y sobre todo cuando has estado pactando con ellos. Pero sobre todo es que a mí no me gustan estas... La leña del árbol caído, ¿no? Sí, pero además muy groseramente, ¿no? No pensaba que Tudanca era así.
Pero, bueno, él dice que nunca fue un partido político, fue un instrumento para sostener al PP en su peor momento, mercenarios de derechas que además... Que también les han utilizado, es lo que dice Chani. Al final a ellos también, al PSOE, les ha servido en algún momento. No nos digas eso de la... Son 5 concejales, si no me equivoco, los que pactaron con Daniel de la Rosa en Burgos. Ciudadanos, ¿cómo lo ves, Vidal? Pues yo creo que podían no haberse presentado a estas elecciones, francamente. Yo creo que... y se hubieran ahorrado muchas cosas. Es verdad que lo que dice Paco Igea, de que, hombre, si no te presentas, pues lleva tu gesto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso sí. Pero también es verdad que Ciudadanos es un partido que está acostumbrado a hibernar, ¿eh? Es decir, acordémonos que ya lo ha hecho otra vez, es decir, desapareció, pero no desapareció y resucitó años después con Albert Rivera. Y resucitará Sumar, ahora se llama, Movimiento Sumar. No sé si prevéis que Podemos se incorpore finalmente, pero es verdad que el resultado de Podemos ha sido también catastrófico en estas municipales, sobre todo hay un dato no les queda clarificativo, no está ni en la Asamblea de Madrid ni en el Ayuntamiento. ¿Qué proyección de futuro le veis a Yolanda Díaz? No lo sé. El cacharrazo de ambos ha sido bastante serio. Podemos, yo creo que además con una campaña extrema, insultante, agresiva, incluso delincuencial en algunos elementos, acusando a gente que ha sido exculpada y más por todo eso. Bueno, y señalando a periodistas. No, a personas, sí, a periodistas, continuamente. Eso les ha salido muy mal. No sé si recordáis que ya en la anterior campaña, ¿recordáis lo de las balas? Sí. Aquí olvidamos demasiado. Podemos ha quedado fuera y yo creo que es el más perjudicado. Yolanda Díaz, la verdad es que tampoco le ha ido bien. Colau, pues ha quedado en la tercera. Digamos, y luego ha perdido toda la influencia que tenían en los gobiernos donde estaba Compromís, etcétera. Toda esta... Valencia, sobre todo. Sí, Valencia. Yo creo que donde les ha quedado algo todavía es en Galicia, y importante, porque serán el apoyo clave del PSOE, clave junto con el BNG. La verdad es que quizás Yolanda Díaz, en cuanto empiece a salir en público y hablar, puede perder mucho. Sí. Porque es que yo no he conseguido nunca entender nada de lo que está diciendo. Sí, para mí es incomprensible es un pantano verbal. El supuesto atractivo de esta mujer. Quiero decir, yo creo que lo único que hace que haya gente que haya visto en ella una esperanza es que efectivamente, por comparación con esta otra tropa, pues claro, esto es una política aseada y normal, ¿no? Es decir, claro, evidentemente, pues preferible, qué duda cabe, ¿no? Pero yo creo que el nivel de vacuidad del discurso es tan grande que verdaderamente a veces te da la sensación de que puede flotar y perderse. Yo, como he trabajado muchos años en un periódico, es difícil ponerle un titular, ¿verdad? Yo la seguí hace poco en uno de los encuentros que ha tenido en Valladolid. Venía a escuchar a la gente y estuve 2 horas en el que siguió hablando en un discurso que dije yo, creo que se ha equivocado, ha venido a hablar y no a escuchar, pero seguí sin entender un poco lo que venía a decir. Pero preguntaba si Podemos finalmente se iba a sumar a este movimiento. Yo creo que no le queda otra. Yo creo que va a ser su tabla de salvación para continuar hacia adelante. No le da tiempo tampoco a hacer las primarias, entonces va a ser, yo creo que una decisión unánime es nuestra oportunidad. Bueno, nos vamos a ir a... Se rejuntarán, más que juntarán, se rejuntarán. Tienen 9 días, o sea que por eso. Cuenta atrás. Tic-tac, ¿no?, que decía Pablo Iglesias. Nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos. Vamos a entrevistar a Jesús Julio Carnero, el previsiblemente futuro alcalde de Valladolid. Enseguida volvemos. Las 10:08 de la noche. Estamos ya en el set de entrevistas con el que, bueno, podríamos definir como el rostro más visible de la victoria del PP en Castilla y León. Después de 2 legislaturas en las que Óscar Puente gobernó en Valladolid, ahora le toca el turno a Jesús Julio Carnero, que aunque ha sido la segunda lista más votada, podrá coger el bastón de mando el próximo 17 de junio gracias al apoyo de Vox. Buenas noches y enhorabuena. Buenas noches y muchísimas gracias. Cuénteme con sinceridad. La noche del domingo, a las 8 de la tarde, cuando se cerraron los colegios electorales, ¿usted se imaginaba que iba a tener este resultado, que iba a poder ser el próximo alcalde? Hemos estado trabajando para que fuera así. Así que no lo imaginábamos solo, sino que lo deseábamos.
Usted necesita sí o sí a Vox. No sé si han hablado con ellos, si han tenido algún tipo de interlocución y qué planteamiento inicial tiene su partido para gobernar con ellos. Bueno, Si es mire, que gobiernan, entiendo que sí. nosotros lo que hemos hecho en la misma noche electoral, yo llamé a la candidata de Vox, le di lógicamente la enhorabuena, también me lo transmitió ella, nos saludamos y ese es el contacto que hemos tenido hasta este momento en relación a los posibles pactos. Han pasado 48 horas, tampoco ha pasado demasiado tiempo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Yo siempre lo he dicho, el diálogo. Entonces el diálogo político y más en una situación en la cual se necesitan gobiernos de coalición o apoyos de otros partidos, la clave es esa y en ese ámbito es donde nos tenemos que mover necesariamente. ¿Y quién llama a quién? ¿Quién es el más interesado en saber? Bueno, pues mire, yo en esto lo tengo muy claro. Los ciudadanos han hablado y han dicho que quieren un gobierno de centro-derecha. Por tanto, quién llame a quién es lo de menos. El caso es que a los ciudadanos le demos una adecuada respuesta. Es decir, no quieren gobiernos de izquierda, por tanto, actuemos. ¿Y cómo tenemos que actuar? O por lo menos yo lo veo así, con sentido común, con responsabilidad y sabiendo que nos está mirando mucha gente a lo largo y ancho de todo el país. Y por tanto tenemos que actuar de manera sincera y a favor del bienestar de todos, en este caso los vallisoletanos. Los ojos están puestos también en Génova, en Núñez Feijóo, porque esto que va a ocurrir en Madrid va a ocurrir en muchas otras comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos. Yo no sé si hay una directriz clara. Decía hoy Borja Semper que es posible conformar gobiernos sin ellos. Entiendo que no es el caso de Valladolid, pero Vox tiene muy claro que quiere concejalías, que quiere entrar en las instituciones con poder. Bueno, yo no he hablado, como le digo, todavía con Vox de manera formal, ni tan siquiera informal. Por tanto, no le puedo corroborar eso que usted dice, si es así, si tiene que ser de esa manera. Tenemos además muy cercano unas elecciones generales en el mes de julio y todo tiene que hacerse de tal manera que seamos capaces a los españoles de darles respuesta inmediata y también mediata. ¿Y puede ser que ese pacto, posible pacto, no hablo de la investidura, que tiene unos plazos, sino un pacto de gobierno finalmente si se formaliza, se retrase en función o esperando a las elecciones del 23 de julio? Mire, yo lo que creo en este momento es que se puede dar cualquier posible solución o vicisitud. Lo que sí que es cierto es que aquí hay, no sé si la expresión es adecuada, pero me van a entender todos los telespectadores. Aquí hay un drama que se llama Pedro Sánchez. Y por tanto, todo lo que se ha hecho hasta este momento se ha hablado en muchos casos en ese supuesto, en el supuesto de que Pedro Sánchez, el ciudadano no lo ve como un aliado de su familia, un aliado de su país, un aliado de su ayuntamiento. Y por tanto nos tenemos que expresar todos a la hora de conformar, formalizar, por eso se impone el diálogo. Una de las conclusiones que se pueden sacar de este 28 de mayo es que Castilla y León, al menos los votantes de derecha, no han penalizado el pacto PP-Vox en el gobierno de Castilla y León, viendo el resultado. Yo no sé si eso le da cierta tranquilidad a usted a la hora de decidir, bueno, pues van a entrar en el gobierno, le vamos a dar una cartera, porque el desgaste parece que no ha sido mucho. Mire, yo, tranquilidad toda, repito, insisto, quien ha hablado, que son los vallisoletanos en este caso, nos lo han dicho muy clarito. Aquí hay una opción de centro-derecha que debe de gobernar, no es que pueda, es que debe de gobernar, porque ese es el mandato que tenemos. ¿Cómo haya de materializarse ese gobierno? Con o sin concejalías, con apoyos puntuales, con apoyos de media legislatura. Eso es una cuestión secundaria. Lo importante es lo que le acabo de decir. ¿Por qué cree que ha ganado? Fundamentalmente por Jesús Julio Carnero, por el efecto Feijóo, por la ola antisanchista. Pues mire, yo creo que en cualquier proceso electoral no hay una única causa para ganar y para perder, sino que es una multitud de concausas. En este caso, por supuesto, hay un dato que para mí es totalmente relevante, que es la mala gestión del gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento de Valladolid o la ineficaz gestión en muchos momentos. También, por supuesto, la política nacional, ¿cómo no va a influir? Yo siempre lo he dicho en campaña, ¿cómo no nos va a influir a los vallisoletanos el sí es sí con un ayuntamiento de izquierdas
que por 2 veces le hemos interpelado para que pidiera perdón por la ley del sí es sí y no fue capaz de ¿Usted cree que en pedir Valladolid perdón. se ha votado más en clave nacional que en clave municipal? No, yo creo que se ha votado en clave, por supuesto, principalmente municipal. Pero lo que le trato de decir es que son varias las concausas a la hora de que nosotros hayamos subido pues 8.000 votos aquí en Valladolid y bueno, nos hemos quedado a 748 votos de ser el partido mayoritario, por ejemplo. Decía Óscar Puente en la noche electoral que les deja en bandeja la instalación de 2 empresas inminentes, Innovati, Sweet Mobility, la Gala de los Goya. ¿Usted cree que recibe una buena herencia? Bueno, yo recibo una herencia que en parte tiene buenas perspectivas y en otras no tanto. Por tanto, eso ocurre siempre. Lo que sí que es cierto es que yo, como planteo, un gobierno nunca es en el derribo y sí en seguir construyendo aquello que funciona de manera adecuada para mejorarla. Eso debe de ser la principal función de un buen servidor público, me parece. No se trata de demonizar todo lo hecho anteriormente y sí de hacer que mejore todavía más aquello que funcionaba bien. ¿Qué le parecería que Óscar Puente no recogiera el acta, como parece que ha dejado caer, para irse a la oposición? ¿Lo entiende? Mire, yo no, en ese tipo de cosas son tan personales, porque no solo es política, sino que es una actitud personal que lo único que yo puedo hacer es que lo respeto. Haga lo que haga, lo voy a respetar, lógicamente. Su gran promesa en esta campaña electoral ha sido el soterramiento del tren a su paso por Valladolid. Yo no sé si en las últimas horas en algún momento ha dicho, ¿en qué lío me he metido? ¿Con lo costoso que es esto? Mire, soterramiento, yo siempre lo he expresado, voluntad política, pero sobre todo, en este caso, de quien le está hablando, de este candidato, de este electo, voluntad personal. El soterramiento en Valladolid se tiene que hacer sí o sí. Se podrá hacer en un momento determinado del tiempo o más adelante, pero hacerse se tiene que hacer. Pues si lo tenemos que hacer, hagámoslo ahora. Mucha gente se pregunta, ¿y qué va a pasar entonces con los túneles, con los pasos a nivel, que pasan por debajo de las vías? Muchos ya están construidos, otros en proyecto, en el barrio de Delicias, de Pajarillos. Se vendió la operación de la integración ferroviaria, mal llamada, de integración ferroviaria, como una operación que iba a ir muy rápido, y por eso no se hacía el soterramiento. Y resulta que de 20 túneles se han abordado nada más que 2. Por tanto, ese dicho de que no hay mal que por bien no venga, en este caso, tiene toda la operatividad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ponernos en los primeros 6 meses en marcha, modificar el Plan General de Ordenación Urbana, crear una mesa de soterramiento, ponernos en contacto con el Ministerio de Movilidad. Con el Ministerio de Movilidad ya con el actual, pero inmediatamente va a haber otro ministerio de fomento, de movilidad, como lo queramos llamar, y esperemos que de la mano, en este caso, del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, y poner en marcha toda la operación que dé lugar a lo que nosotros entendemos como un derecho irrenunciable y que es lo que los vallesoletanos han dicho también y han expresado en las urnas. Es verdad que si algo ha marcado la gestión de Óscar Puente esta legislatura son sus medidas sobre movilidad. Me gustaría que dejara claro ya a los vallesoletanos ese plan de choque que tiene contra esas medidas, sobre todo, qué va a pasar con las zonas de bajas emisiones, si se van a ejecutar, no se van a ejecutar, qué va a pasar con los carriles bicis más polémicos, hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar. Mire, muy sencillo. Movilidad. Avenida Gijón, Paseo Isabel la Católica, Puente del Poniente, López Gómez, al día siguiente de tomar posesión, sentarnos con los técnicos y adoptar las medidas inmediatas, perentorias, para revertir la situación. Para que recobremos la movilidad de una ciudad que era una ciudad que vivía sin atascos y que hoy vive con atascos. No como los atascos que hay en Madrid, no como los atascos que hay en Barcelona, pero sí sin los atascos que había en Valladolid. ¿Eso significa suprimir carriles bici? Eso significa trasladar carriles bicis. En el caso de Isabel la Católica, ancha es Castilla, ancha es la ribera para poder acometer un traslado del carril bici y recobrar las dos vías. Eso inmediatamente. Zonas de bajas emisiones. Como el proyecto está guardado en un cajón, pues que se siga manteniendo en ese cajón y vamos a ver cómo damos cumplimiento a la normativa europea con la mínima expresión de esa zona de bajas emisiones, porque aquí se ha hablado de zona de bajas emisiones de distintos proyectos de 1,4 kilómetros cuadrados y en el que estaba ahora presentado, ese que está debajo del cajón, 3,1 kilómetros cuadrados. Yo creo que no es necesario porque queda Valladolid paralizada. Hace de Valladolid una ciudad inviable
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y por tanto la salud malamente la podemos proteger si no tenemos vida, si no tenemos actividad económica y no tenemos personas, es decir, no tenemos sostenibilidad social. Por tanto, hay que trabajar en esos ámbitos de manera muy rápida, además. Hoy hay cierta polémica porque Pedro Sánchez no llamó en la noche electoral a Emiliano García Paje, pese a obtener el mejor resultado, una mayoría absoluta. No tiene nada que ver, absolutamente, son personas de diferente partido y contrincantes en este caso. Yo no sé si Óscar Puente le llamó a usted esa noche, si han hablado, qué se dijeron. No hemos hablado todavía, pero no hay ningún problema porque la relación es una relación cortés, como todo el mundo sabe, entre Óscar Puente y yo, y por tanto hablaremos cuando tengamos que hablar con total tranquilidad. ¿Quién más es su mano derecha en el ayuntamiento? Pues mire, en este momento la mano derecha todavía la tengo muy interiorizada dentro, pero lo que sí le digo es que tenemos conformado un equipo importante, amplio y con muchísimas ganas. Fíjese, tenemos una lista de candidatos, sobre todo la mayoría de ellos muy jóvenes, y por tanto eso nos va a dar un impulso y una fuerza fundamental para abordar la gestión de la legislatura. Usted ha hecho el camino, no sé si inverso, normalmente se empieza de la política municipal para dar el salto luego a la regional o la nacional. No es fácil, entiendo, no lo sé si se ha planteado esta situación, ser consejero de la presidencia, que no vas con el despacho por la calle como le va a tocar a usted. ¿Eso en su cabeza cómo lo lleva? El hecho de, bueno, va a ser el alcalde conocido, la gente se le va a acercar. Eso hasta ahora no era así. Ha sido presidente de la Diputación, pero su grado de conocimiento se va a duplicar. ¿Cómo se lleva? Pues mire, claro, en política uno está porque quiere, lo primero. Y en segundo lugar, si hay algo en política que te puede honrar, te puede satisfacer más, es ser alcalde de tu pueblo, de tu municipio. Yo lo llevo bien. Mire, yo estos días cuando salgo a la calle, todo el mundo, casi todo el mundo me da la enhorabuena. Y esa es una satisfacción tremenda. Esa es una obligación, esa es una responsabilidad. Esa es una responsabilidad, como bien dice usted, a pie de obra, que se toca, se palpa. Bueno, un político está para eso, para tocar y palpar y resolver problemas. Bueno, pero hay muchos políticos de despacho y me imagino que usted los ha conocido a lo largo de su carrera. Les he conocido, pero esos no son políticos de verdad. Ah, vale. Bueno, tenemos aquí a 3 periodistas que también le van a hacer alguna pregunta. Chani, cuando quieras. Bueno, primero enhorabuena porque unas elecciones, aunque le han faltado esos 700 votos, las gana quien puede sumar y quien puede coger el gobierno. Y mire, yo estoy convencido que aunque ustedes lo dicen así y tal, lo que han dicho las urnas está ahí y más les vale hacerles caso. Pero hay una cosa, le voy a preguntar un poco más por lo que es la comunidad. A mí y a mucha gente nos ha sorprendido, porque cuando aparecían las carteras, oiga, es que Castilla y León era de la que tenía más provincias en rojo, y esto no era así. 5 en concreto. Sí, quiero decirle que, hombre, desde luego los resultados son mucho mejores. Pues están en posibilidades de recuperar Burgos, Valladolid y Segovia. Que Segovia, bien, pero es que en otros sitios los resultados del PP aquí han flojeado bastante con respecto a otras comunidades. Pero claro, León, Zamora, Palencia, Soria, Ávila. El PP tiene en estos momentos algún instrumento, alguna estrategia para volver de alguna manera que, hombre, es que yo recuerdo que Castilla y León estaba teñido pero de azul. Bueno, yo lo que sí que creo es que esa tendencia se está produciendo. Ese volver a ser el granero que siempre fuimos, claro, políticamente partimos todos de una situación en la que en un momento dado se rompe el bipartidismo y eso actúa de una manera contraria en muchos casos y con situaciones difíciles de entender. ¿Qué vemos en estas elecciones? Y que hemos visto y hemos tenido un test hace un año, ¿no?, cuando tuvimos las elecciones autonómicas, que esa proyección ascendente, esa recuperación del voto del Partido Popular está ocurriendo, está aconteciendo. Y bueno, un buen ejemplo es lo que le acababa de comentar antes en relación a Valladolid. Nosotros teníamos en el 2019 50.000 votos y en este momento hemos sacado 58.000 votos. O sea, hemos crecido de manera ostensible, de una manera muy importante. Marta.
Sí, yo quería preguntarte, Jesús Julio, si al final de alguna manera hablas de esa presión que estás percibiendo en la calle de cumplir todas las promesas que se han hecho durante la campaña, o también está ahora mismo pesando más la presión de que va a haber unas elecciones generales donde se va a mirar con lupa todo lo que se va a hacer a nivel municipal. Y si me permites también, José Luis, otra pregunta en el que estás hablando tanto de que no vas a destruir lo bueno que se ha hecho, algo por lo que la coalición de izquierdas aquí en Valladolid ha sacado mucho pecho, ha sido con esa nueva movilidad, con los carriles bicis, con los aparcabicis, con Vicky. Con esa modificación de Isabel la Católica, ¿lo vas a extender a más puntos de la ciudad o vas a continuar también apostando por esa nueva movilidad de la que se ha hablado? Vamos a ver, nosotros lo llevamos en el programa electoral, apostamos también por la bicicleta. Lo que queremos es que convivan los distintos sistemas de movilidad y de eso se trata, de hacer las cosas de manera coherente, de manera tranquila. En Isabel la Católica deja los 2 carriles para los vehículos y haz en el entorno de las Moreras un carril bici segregado, que además va a ser muchísimo más amable para precisamente los ciclistas. Eso hay que irlo viendo punto por punto. Ahí lo tenemos claro. Los ecologistas, ¿no? Bueno, haciendo las cosas dentro de la legalidad más absoluta. Eso, por supuesto. Me preguntaba sobre la presión. Mire, la presión no estaban convocadas casi las elecciones, ¿no? Como bien sabe, y la presión era una presión de satisfacción. Sobre todo era una presión de satisfacción a la hora de dar la enhorabuena, a la hora de expresar la gente que bueno, se veía satisfecha por lo que estaba ocurriendo, lo que acababa de ocurrir, de que recuperaba el Ayuntamiento de Valladolid el centro derecha. Y a eso nos debemos, eso es una responsabilidad y una satisfacción. El caso del soterramiento, siempre he dicho que es clave también que el Gobierno apoye, que ayude en esa inversión. Va a haber unas elecciones generales el 23 de julio. Si gana Alberto Núñez Feijóo, él se comprometió en campaña a apoyar este proyecto, pero si ganara el Partido Socialista, ¿estaría en jaque ese proyecto? No, lo que nosotros tendríamos que hacer es liderar ese proyecto ante el Gobierno de España, sea quien sea. Yo creo que va a ser un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Y entonces lo tenemos más fácil, porque ya hay un compromiso por parte del presidente, en este caso del Partido Popular a nivel nacional, y también del presidente de la Comunidad Autónoma, de Alfonso Fernández Mañueco. Mire, el soterramiento es un derecho irrenunciable, como he dicho antes, es un acto de justicia para los vallesoletanos. No podemos quedarnos parados cuando vemos que hay soterramiento a lo largo y ancho de todas las provincias, capitales de provincia, grandes ciudades de este país. Vidal. Aunque ya se han celebrado las elecciones, sí que me gustaría que nos explicara cuál cree que es lo peor que ha hecho el gobierno de Óscar Puente y lo que más puede haberle penalizado en las urnas, y también qué aspecto o aspectos cree que han sido positivos y que usted valora y que no tiene inconveniente en mantener y en continuar. El aspecto más negativo es precisamente el haber abandonado el proyecto del soterramiento y todas las cuestiones derivadas de la movilidad, porque no se entiende. O sea, lo de la movilidad, cualquiera de nosotros pasamos por el puente del Poniente y vemos qué desastres, eso no tiene sentido. Cuando nosotros vamos a cometer un proyecto que soluciona perfectamente eso, extendiendo un poquito el tablero y haciendo que peatones y ciclistas por esa extensión del tablero puedan circular. Pero mientras eso ocurre, hay que revertir a la situación anterior. Las peores cuestiones relativas a la falta de gestión y todas las cuestiones relativas a la movilidad, una movilidad que no se entiende, que no hay capacidad de comprensión respecto a ella y hacer de Valladolid una ciudad atascada. En lo positivo, hombre, pues todo lo que hemos avanzado en el ámbito turístico, en el ámbito cultural, a mí me parece que hay que ponerlo de relieve y lo que hay que hacer es potenciarlo más. Repito, yo no vengo aquí a destruir lo que esté bien hecho. Yo vengo precisamente a mejorar lo que esté bien hecho y hacer que lo que no funcione, funcione. ¿La sede de los premios Goya se mantiene en la Feria de Muestras o están planteando otra ubicación? Estoy pensando en el Miguel Delibes por aquello de que... Es que el Miguel Delibes, por lo que tenemos oído, no puede ser porque no tiene suficiente aforo. Por tanto, necesariamente hay que ir a la Feria de Muestras. Vayamos a la Feria de Muestras. Pues Jesús Julio Carnero, suerte en esta negociación. Va a ser dura. ¿Usted cree que va a haber muchas tensiones con Vox? Yo es que no creo que sea dura. Usted está acostumbrado a negociar con Vox en la Junta, o sea, que era casi la persona que... Bueno, se lo iba a decir. Yo estoy acostumbrado a trabajar con ellos y a trabajar bien, además, o sea que no hay ningún problema.
Bueno, pues estaremos pendientes de aquí al 17 de junio a ver cuál es esa fórmula para que gobierne el Partido Popular en Valladolid. Gracias de nuevo por estar por aquí. 17 de junio y 23 de julio. Y 23 de junio, es verdad. Cierto, cierto. Dos fechas clave. Ojo. Muchas gracias. Bueno, vamos ya con la entrevista, con la noticia atascada de la noche. Casi les iba a invitar a ustedes que no la vean, pero bueno, no quiero yo perder audiencia. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Podemos va a exigir por ley que los presentadores de televisión hagan pública su declaración de bienes para que así se sepa qué intereses les hacen tener un sesgo en sus opiniones políticas. Así que me echo, José Luis, con tu declaración de bienes. Veo que eres un latifundista salmantino, pero que no tienes las mismas tierras en todas las provincias, así que vas a tener que vender alguna de esa de Salamanca y comprar manzana reineta del Bierzo, pino resinero en Soria y Segovia y unos pistachos en Zamora, por ejemplo. Y así defender por igual los intereses de las 9 provincias de Castilla y León. No me des las gracias. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Pues no te las voy a dar, Calixto, porque esa ley decae, como sabes, ahora decaen todas las leyes, era una ley de Unidas Podemos y de momento se mete en el cajón del olvido. Latifundista yo, salmantino. En fin, pobre de mí, pobre de mí. Bueno, Antonio Pérez Henares, nuestro contertulio invitado de hoy, fíjense, lleva 25 años barruntando escribir una novela histórica sobre los primeros años del Nuevo Mundo a través de los descubridores que protagonizaron, según sus palabras, dice, el momento más trascendente y fascinante de la historia de la humanidad. Bueno, pues este libro ya ha cristalizado, se titula La Española, aquí lo ven, en referencia, bueno, pues a la isla a la que regresó Colón en 1943, y mañana se presenta, por cierto, aquí en Valladolid. Chani, todo empezó caminando por la ruta Quetzal con Miguel de la Cuadra Salcedo. Has escrito más libros en todo este tiempo, por supuesto. ¿Por qué este te ha costado más tiempo sacarlo a la luz? Quizás notaba que tenía que tener una mucha mayor madurez. Es un libro complicado. Te quería decir una cosa. Yo hacía 3 años y pico que no venía una tertulia. ¿Ah? Sí, sí. Yo dejé las tertulias y dije que... Bueno, o sea, soy un privilegiado hoy que estés aquí como contertuliano, ¿no? Bueno, no, porque yo estoy muy desentrenado. Ah, no, no, se te ha visto bien, yo lo he visto muy bien. No, La Española empezó a darme vueltas en la cabeza, efectivamente, desde que quizás yo puse también el pie en Macuro, que es donde Colón desembarcó por primera vez en tierra firme. Eso está en el Golfo de Parías, en Bocadura del Orinoco. Pero sobre todo una noche que estaba en La Española, en Santo Domingo, en el Fuerte Ozama, durmiendo en una hamaca de las ruinas de allí. Y de pronto yo me di cuenta que donde había estado paseando, en algún momento habían estado al mismo tiempo juntos los Colón, los Pinzón, los Niño, Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda, Ponce de León, Balboa, Pizarro y Cortés, que eran Bartolomé de las Casas, o sea, toda una gente que hoy es historia de la humanidad. ¿Y es gente que a nivel social, educativo, histórico, la hemos colocado en el lugar que les corresponde? No. Pero fíjate qué nombre estás diciendo. Juan No, de la Cosa, Bartolomé de las Casas... Pero fíjate, es que además ni el hecho esencial de lo que para mí, y creo que el argumento es imbatible, dime un hecho en la historia de la humanidad, bueno, a lo mejor el descubrimiento del fuego o el móvil, no es una broma, pero un hecho que haya tenido una trascendencia tal, es que no existe. Es que cuando nosotros descubrimos América, porque primero no sabía nadie del mundo conectado que eso estaba, es más, nosotros íbamos buscando otra cosa, pero cuando eso, y la exploramos, y luego el Pacífico, y luego darle la vuelta al mundo, cada barco que llegaba a Sevilla, es que cambiaba el mundo, es que el mundo no podemos imaginarlo sin ello, y eso lo hizo España. Y ese es el momento, pues, para mí más trascendente de lo que ha sido un cambio global porque globalizó el planeta. Y en eso lo contamos. Nosotros tenemos una historia fascinante. Y esto es quizás una de las gestas más increíbles, pero la hemos contado mal. Y encima la han contado por nosotros con una leyenda terrible contra nosotros. Porque el Imperio Hispano era el más potente y lógicamente se ha cargado todas las tintas. Solo te digo una cosa, el Imperio Hispano, con sus
tremendos problemas, por supuesto con las matanzas. Esto no es leyenda ni negra ni rosa. Lo que sucedió a veces, pero hay que mirarlo desde el punto de vista, incluso las atrocidades, desde el punto de vista de entonces, no de ahora. Claro, porque es verdad que en España, bueno, muy dado al revisionismo histórico en muchos acontecimientes, algunos muy recientes también a nivel mundial, es verdad que se pone en jaque a veces, de alguna forma, el propio descubrimiento de América. ¿Tú crees que hay intereses por borrar la historia y volverla a escribir? Sí, es que en estos momentos la estupidez humana está alcanzando límites de Einstein. ¿Recuerdas eso que decía que hay dos cosas absolutas? Y el universo uno y la estupidez humana otra, ¿no? Pues está llegando, lo del universo se podía poner en duda, decía, pero es que pretender juzgar toda la historia de la humanidad con los criterios y modas del siglo XXI es de una soberbia y de una imbecilidad que es directamente a quien lo plantea considerarle que tiene una cierta merma mental. Lo digo con toda claridad, porque jamás se ha hecho semejante atrocidad en la humanidad. Decía Chani que te ha costado un tiempo que necesitaba un grado de madurez, digamos. Claro. También es verdad que has investigado mucho en esta novela, documentos escritos por los propios descubridores. ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? Yo no sé si Alonso de Ojeda, por aquello del paisanaje, sois los dos alcarreños. Él de Cuenca, yo de Guadalajara, pero alcarreños los dos. Además es un personaje fascinante y además prototipo de otra cosa que es la clave del Imperio Hispano. Uno, la reina Isabel. Los indios no pueden ser esclavos. Esclavos entonces era algo normalizado en todo el mundo. Pero ella no dice que no puede haber esclavitud, no, que los indios no pueden serlo porque son súbditos de la corona. Y segundo, los matrimonios mixtos. Alonso de Ojeda es el primer ejemplo. Una bellísima venezolana, viene aquí, se casa con ella, tiene Ponce, tiene 3 hijos. Pero es que en 1514 España dice que esos matrimonios ya por ley los zanja definitivamente y sus herederos son legítimos herederos como cualquiera. ¿Y eso qué es lo que ha dado lugar? A un mestizaje. La población de donde estuvo España, la población mestiza o indígena alcanza cuotas de incluso por encima del 90, del 80. Busca en Estados Unidos un indio vivo. 1,5. Y nosotros somos los genocidas y los racistas. ¿Sabes cuándo en Estados Unidos se permitió el matrimonio interracial? En 1967. O sea, desde 1514. Por eso te digo, es verdad que hay países que lo tienen como muy reciente todo. Tenemos que poner en valor nuestra historia, como te digo, desde la verdad, desde el conocimiento. Mira, en La Española hay una protagonista femenina, que es la princesa o cacica Nacaona, que era una belleza, y la manera en que entró en contacto con los españoles. Le pusimos una trampa, matamos a toda su gente y la ahorcamos. Y eso también tiene que salir. Pero también fueron los primeros, ellos mismos, los propios españoles, los que denunciaron esos hechos, los que hicieron juicios, y muchos de que habían cometido esas atrocidades, como por ejemplo mi paisano Nuño Beltrán de Guzmán, fundador de Guadalajara, por los excesos, por errar indios, o sea, de ponerles el hierro, fue condenado y murió en prisión. Y eso también lo hizo España. Y Chani, ¿cómo recreas los olores, los sabores, el ambiente de aquellas selvas del Nuevo Mundo? Ahí creo que tengo una ventaja. Yo hice con Miguel de la Cuadra 7 expediciones, con la Quesal y 2 Camel. De hecho, me consta que hiciste un viaje en 1999, cerca del Canal de Panamá, el que sufriste un gran huracán, como le pasó a Colón con su hijo. Y además íbamos leyendo el libro tanto de Colón como de su hijo Hernando Colón, el jovencito que iba en aquel viaje con Colón. Y el pánico, porque nosotros llevamos en la Quesal muchos chavales, el pánico que nosotros pudimos tener en aquella cola de huracán en Isla Colón, por cierto. Puede ser similar, ¿no? Pues imagínate ellos en una cáscara de nuez en medio del océano. La verdad es que creo que la novela puede tener, espero haberlo conseguido, algo de esa vibración, de esas selvas, de la angustia de estar en ellas, porque todos los escenarios que salen allí, la mayoría he estado y en algunos casos los he caminado. Hablábamos del revisionismo histórico. Yo no sé si haces algún tipo de vinculación de estos resultados electorales del domingo con ciertas decisiones
gubernamentales que han vuelto a abrir en esta legislatura viejos debates de la guerra civil, del franquismo, o la gente ya no vota en esa clave? Eso lo empezó Zapatero, que puso, le infligió una herida terrible a lo conseguido por la Constitución y la reconciliación nacional. La ley de mentira, yo no le llamo de memoria histórica, la llamo de mentira histórica, porque una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. Pero además de eso, es que lo que era y habíamos superado, que era el odio político entre los españoles, el San Juan Bautista de Podemos, que fue Zapatero, al que ahora ya están intentando, no sé, cualquier día lo veremos diciendo que es lo mejor que nos ha pasado. Eso ha sido una lacra. ¿Por qué? Porque ha vuelto a enfrentar a los españoles y yo me niego a que eso sea así. Hay que explicar la verdad y la verdad no puede ser bisoja. Y la verdad no solo se había explicado, se había zanjado bien. Y ahora el hacer una cosa de buenos y malos, cuando en una guerra civil y en la preguerra por un sitio y en la posguerra y la represión de la dictadura por otro, en todo ese tiempo se cometieron terribles atrocidades. Y eso había quedado zanjado. Y eso se pretende continuamente sacar a flote. A mí me hace mucha gracia que estén todo el día jugando con los huesos de no sé quién y sin embargo te digan cuando tú dices, oye, ¿y esto de ETA? Pero eso ya es pasado. Es alucinante. No me gusta nada en ese sentido. Creo que ha hecho un daño terrible Zapatero y Sánchez a lo que ha sido la convivencia entre españoles. Y como miembro de... Otra cosa es la recuperación de los restos de... Sí, no, perdona. Hay un elemento bien claro. Hay que enterrar dignamente a los muertos. Eso es clarísimo. Lo que no se puede es estar jugando con odios de españoles para intentar tener rédito electoral. Chani, quiero hablar de un amigo tuyo que yo creo que es parte importante de que esto haya cristalizado, que es Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo no sé si consideras que su muerte ha dejado un vacío, bueno, que ya no se puede llenar en esta vinculación entre España, América Latina. La ruta Quesal tenía que ser una cuestión de Estado. Y la idea era extraordinaria. Y yo tuve el privilegio de poder que 350 chavales de más de 50 países, con lo común que es la lengua española, convivieran juntos durante mes y medio. Eso creaba unos vínculos reales. Y me parece una idea extraordinaria. Y en cualquier lugar eso se hubiera mantenido de una manera firme. Yo espero que algún día se pueda volver a iniciar. No estará Miguel, no será una ruta Quesal, pero la idea en sí. ¿Por qué? Porque mira lo que está pasando con Iberoamérica. Mira las cosas que se dicen allí de España. Solo les diría a esos populistas de Iberoamérica una cosa. Cuando España deja Iberoamérica en 1812, bueno, es expulsada, era la región más próspera del mundo. Unas metrópolis espectaculares, carreteras, comunicación, el comercio. Humboldt decía que no había en ningún lugar del mundo la industrialización, el comercio, la cultura. Había 27 universidades al sur del Río Grande. ¿Sabes cuántos había en el norte? 0. Y sabes ahora, podemos decir que ahora Iberoamérica, aquello que en aquel momento era la región más emergente de España, del mundo, lo es. A lo mejor esos señores que gritan tanto contra España tenían que hacérselo mirar, porque lo que ha pasado en estos 200 años ha convertido en muchas ocasiones a esa región en algo verdaderamente preocupante. Pues ya lo ven aquí, la española de Antonio Pérez Henares, Chani, más conocido por todos, ¿no? Por los amigos. Yo creo que además nos respondes, Antonio, ¿no? Cuando te llamamos, bueno, a veces. Mañana lo presentas en Valladolid. Sí, me consta que Marta Bermejo te va a entrevistar en la cadena COPE también. En la librería Maxtor, a las 6:30, quien quiera, estaré allí y se lo firmaré con gusto. Pues mucha suerte, gracias de verdad por estar aquí hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Un placer. Nos vemos, Diego, Vidal, Marta, gracias como siempre y a ustedes les espero hoy que es... Sí, mañana. Hoy es martes. Es que hemos vivido unos días muy intensos. Estamos trabajando tantos días que ya te pierdes. No sé, ya desde el domingo, claro, el domingo. Se han parecido 4. Mañana nos vemos aquí, puntuales, a las 9:25 de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.